Entendido. Y quiero comenzar con la grabación para justamente, ya que la historia argentina del siglo XIX, ese siglo en donde se consolidan nuestras políticas nacionales, es tan convulsionado, es bienvenido aprender historia a través de la literatura y a través del arte. El encuentro anterior se trató de arte. Hoy se va a tratar de literatura. Y, por supuesto, vamos a hablar de la literatura gauchesca, vamos a hablar de un Martín Fierro, vamos a hablar de la época de Rosas, de la generación del 37, pero antes de meternos en eso, antes de comenzar con esa etapa, dejen de compartir pantalla y hablar un poquito sobre qué pensamos cuando pensamos en literatura. ¿Qué piensan ustedes que es la literatura en nuestra vida? A ver quién se atreve a sacarse el mute y charlarnos, contarnos un ratito. ¿Qué es la literatura para ustedes y por qué es importante para la historia? ¿Qué opinan? A ver si alguien se anima a dar los primeros pasos, que siempre son los más difíciles, ¿no? Animarse a hablar, ¿no es cierto? Solange, para mí la literatura, bueno, es la gran compañía, me abre mundos, viajo, aprendo, veo otras culturas, es esencial. No concibo la vida sin los libros, sin la literatura. Y en cuanto a la historia, como vos contabas, es tan determinante en nuestra historia. Tenemos un Sarmiento, tenemos un Alberdi peleándose con los rosistas, los unitarios, los federales, todo también pasado por la literatura. Y entonces a veces depende uno del autor que elija, puede saber sus tendencias. No, para mí es esencial. No concibo la vida sin eso. No solamente es esencial, también nos deja, como decía recién Gabriela, un registro, ¿no es cierto, Vero? Y que es una compañía, nos transporta, realmente es que nos transporta, es maravilloso. Claudia, te escuchamos. Buenas tardes. Sí, aparte también al contexto, decimos el contexto de producción. Sí, a veces la literatura se enriquece de ese contexto que funciona como disparador cuando, por ejemplo, se hace ficción y funciona así, entonces se recrea a partir de ficcionales una época, como por ejemplo, no sé, la novela histórica, ¿no? Pensar, ficcionalizar que un personaje, no sé, como Sarmiento, como San Martín, puede tener una historia en función de bueno, los acontecimientos que se dieron en su momento y se ficcionaliza. Yo encuentro ahí relación. Bien, o sea que según ese análisis, que muchas gracias Claudia por compartir, según ese análisis, bueno, como que la literatura no es algo estático, sino que es dinámica, va cambiando y se va enriqueciendo del contexto histórico, ¿no es cierto? Sí, se va, y va, sí, es difícil, se va modificando. Se va modificando, muy bien. Y esa modificación la vamos a ver a lo largo del siglo XIX. Y va a ser muy valiosa, porque si la política está convulsionada y la literatura no se va a quedar atrás. Confírmenme si todos pueden ver bien el conjunto de diapositivas que les voy a pasar. No como algo esencial, lo tienen en el Drive que comparto con ustedes, sino también como algo para respaldarnos, algo anecdótico y como para tener un registro visual de lo que vamos charlando, que no quede en el éter, digamos. Bien. Historia, arte y narrativa, sí. Liliana, ¿querías preguntarme algo? No, discúlpame. No, está bien, no pasa nada. Pensé que por ahí tenías alguna duda. Vamos a empezar con las personas y personalidades a través de la escritura, porque la escritura, la literatura,
también se encarga de la construcción de arquetipos, de estereotipos y también de imaginarios. Si la gran protagonista del siglo XXI a la hora de la construcción de arquetipos imaginarios son las redes sociales, imagínense hace 200 años atrás. Todo esto pasaba a través de la literatura. Piensen, ¿qué personaje de literatura se les viene a la cabeza? De cuento, de novela. ¿Quién se les viene a la cabeza? ¿O qué? ¿El Quijote? El ¿O tiene que ser Quijote. argentino? En general. Rosas. Rosa, bien, el Quijote. ¿Quién más? Y como pasaste, el Martín Fierro, Monte Mujercita. Bajo Sombra. Miren esto. También. Martín. Miren esto. ¿A quién tenemos en pantalla? Principito. El Principito. El Principito es un personaje de ficción creado en el siglo XX. Ahí les hice una trampita, porque estábamos hablando del siglo XIX y yo me vine al XX. Les hice una trampita. El Principito es uno de los personajes de ficción literaria más conocidos a lo largo y ancho del mundo, al menos en Occidente. Es tan famoso como el Quijote, que recién uno de ustedes lo nombró, pero no me acuerdo quién. El Principito nunca existió, desde luego, solo existió en la mente de Saint-Exupéry, y él lo plasmó en su libro, y gracias a eso, hoy lo conocemos como uno de los personajes más famosos de la historia de la literatura. Tal es así que en cualquier lugar del mundo donde vemos este dibujo no necesitan que nos agregue abajo el Principito. Ya sabemos quién es, ¿o no? Sí. Miren qué bien construido su imagen. Miren qué bien el trabajo de Saint-Exupéry y después de los cánones de la literatura, que este imaginario y este estereotipo de Principito con una capa todo dorado, con esas botas y casi una espadita, lo tenemos en la mente bien fresco. Nunca existió, pero existe en un mundo literario. A nuestra izquierda sí tenemos a otra personalidad que existió, o sea, no tenemos un personaje, tenemos la persona. Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte fue emperador de Francia hasta que finalmente en 1815 cae en la batalla de Waterloo y 6 años más tarde, en 1821, fallece en la isla de Santa Elena, donde es recluido por perpetua ahí. Es un misterio la muerte de Napoleón. No sé si ustedes lo sabían, pero Napoleón Bonaparte habría muerto de lo que hoy podríamos llamar un cáncer estomacal, un grave problema en el estómago, pero resuena muy fuerte la teoría de que habría sido envenenado. En esa época las autopsias y todo lo que son los análisis patológicos no existían prácticamente. La autopsia sí, pero no se practicaba mucho. Entonces nunca se va a saber a ciencia cierta, pero es una posibilidad. Napoleón Bonaparte es una persona, un militar, un emperador francés, y creo que es uno de los personajes históricos sobre los que más se escribió. Se escribió mucho de Napoleón Bonaparte, ahora en el siglo XX se escribió mucho, y tristemente por su impacto negativo, de Adolf Hitler, pero sigue siendo Napoleón Bonaparte uno de los principales personas convertidos en personajes en la literatura. ¿Cuál es la diferencia entre el Principito y Napoleón? Bueno, que Napoleón efectivamente existió más allá de la imaginación de un hombre, pero la literatura lo usa mucho en este arquetipo y en esta construcción de estereotipos. Los cuadros, nuevamente el arte, la literatura inclusive nos hacen pensar en una persona muy alta, muy elegante. Nada que ver. Era petizo y nació con los dedos de los pies juntos. ¿Vieron las patitas de rana? Tiene la telita, la pielcita entre los dedos. Bueno, aparentemente Napoleón Bonaparte habría nacido con los deditos de los pies juntitos. O sea que no lo vamos a decir con maldad, pero era medio deformadito, pobre Napoleón. Pero claro que no lo iban a pintar así, no lo iban a pintar enano, no iban a hacer literatura diciendo que era enano y que tenía los pies medio feos, porque ¿a quién le vendes esa literatura? ¿No es así? Enaltecer la figura de Napoleón Bonaparte, embellecerla
estéticamente, también forma parte de construcción de estereotipos e imaginarios. ¿Hasta acá me siguen o voy muy rápido? Sí, no. ¿Y aquí a quién tenemos acá? Caperucita y el lobo. Sí. Exactamente, no es necesario, es inconfundible, no digo la Bella Durmiente, Cenicienta, el Pomberito, no. Caperucita y el lobo. Sumamente famoso este cuento para niños que en realidad no es tanto para niños. Deberíamos hacer un taller aparte sobre la interpretación, ¿no?, de los cuentos infantiles que no son tan infantiles. Pero acá tenemos dos personajes sumamente conocidos y famosos, creados a partir del imaginario de un cuento, a partir del folclore. Recuerden que este no tiene autor, es anónimo. Con esto los quiero introducir que la literatura nos transmite conocimientos y también ayuda a la hora de construir el imaginario y construir personajes y personalidades. Ahora sí, nos vamos al siglo XIX y nos venimos aquí a nuestra Argentina. Izquierda, el gaucho, con su guitarra. Derecha, Juan Manuel de Rosas, escribiendo sentado en su oficina. Estos son dos personajes y personalidades que van a marcar a fuego la historia argentina del siglo XIX, como seguramente ya lo saben. Vamos a empezar con la literatura gauchesca. Nos encanta a los historiadores, a los literatos, somos muy ñoños de la literatura gauchesca. Es que claro, ¿cómo les puedo explicar? Primero que es un subgénero muy prototipo de esta parte de nuestro mundo, de lo que es de Latinoamérica, pero más que Latinoamérica, la región pampeana, el Río de la Plata, la literatura gauchesca, las producciones más importantes son de aquí, son argentinas. Lo que es auténtico de la literatura gauchesca, lo que es muy original, vamos a decir, es que se utiliza para narrarla el lenguaje propio del gaucho. Y a través de esta literatura nos transmiten cómo es la vida del gaucho. Entonces, por supuesto que el personaje principal será un gaucho, no uno en particular, es decir, no Juan Pérez, más allá de que en el Martín Fierro es una obra de toda la literatura gauchesca, pero en general, no en lo particular, el gaucho, que representa a uno, pero bien puede mostrar la vida de todos ellos, será siempre el personaje esencial. Llámale Martín Fierro, llámale Juan Pérez, llámale como quieres. Es el gaucho la figura esencial. ¿Dónde sucede la literatura gauchesca? Es decir, ¿cuál es el escenario, los espacios? Por supuesto que va a ser el campo, la zona no urbanizada. No va a ser la ciudad de Buenos Aires, de la que hablamos el encuentro pasado, que estaba el Cabildo de fondo, la Plaza de la Victoria, que ahora es la Plaza de Mayo, o los caballos tirando carretas. No, la literatura gauchesca tiene como escenario principal el campo, la región pampeana, y todo lo que eso significa. Ahora, el libro más representativo de la literatura gauchesca es bien argento, es de José Hernández, se llama Martín Fierro. Es uno de los libros argentinos que más ediciones tuvo. La primera fue en el año 1872. Si nos ponemos a pensar en el contexto histórico, faltaban todavía unos años para la campaña del Desierto de Roca, de la cual hablamos el encuentro pasado y terminó de arrasar con todos los gauchos y con los indígenas. Así que podríamos decir que el Martín Fierro se escribe, se piensa y se edita en un contexto social en donde el gaucho todavía es bastante libre, y lo seguirá siendo igual, a pesar de la campaña al desierto. Ustedes saben que se escribe en verso y, bueno, ya les dije el origen. En el Drive que les comparto hay un PDF del Martín Fierro, que por supuesto que pueden conseguir en otro sitio, a lo mejor lo tienen en la biblioteca de su casa, a lo mejor lo tienen de cuando ustedes iban al cole, de algún hijo, de algún nieto. Hay muchas ediciones,
¿En qué varían? Y capaz que en las notas de página, en los prólogos, en las imágenes que acompañan, pero siempre estamos hablando de la misma obra literaria y siempre estamos hablando de los mismos versos. Como les dije, el personaje de Martín Fierro es el gaucho que expone, pero que a la vez representa a todos los gauchos, no es uno. Es Martín Fierro, pero los representa a todos. Hay algo que a los alumnos a veces les cuesta entender, que José Hernández, el tipito que escribe el Martín Fierro, no era gaucho. No era gaucho, sino que la literatura gauchesca estaba escrita por hombres que no eran gauchos. Pero, sin embargo, compartieron y conocieron el modo de vida y el estilo de los gauchos. Entonces le dedican una obra literaria. José Hernández no era gaucho, sin embargo, había convivido con ellos, había compartido con ellos los mates, había compartido con ellos jornadas, el asado, el mate, la china, el gaucho, todo lo que es los elementos propios de un gaucho, que lo veremos más adelante. José Hernández los compartió todos y los expone en su libro. ¿Y de qué estamos hablando acá, gente? De algo que parece una obviedad y sin embargo hace 200 años no lo era tanto. La presencia de un otro. La presencia de un otro que no soy yo, que no es mi madre, mi hijo, que no tiene mis costumbres, que no tiene mis estilos de vida, que no tiene mis formas de trabajo, ni mis maneras de expresarme, pero que existe, está, y vive en el mismo país que yo. La presencia de un otro, ese que no soy yo, que también invita a conocernos y que también implica reflexionar sobre lo que yo tengo y el otro no tiene, o al revés. Esto es algo muy importante que lo vamos a notar en obras de La cautiva, de Esteban Echeverría. Hablamos de las cautivas en el encuentro pasado. Sí. Esas mujeres blancas que habían sido secuestradas por los malones de indígenas. Terrible, es una vida terrible, imagínense, estamos hablando de lo que hoy llamaríamos trata de blancas. Es algo muy fuerte. Y Martín Fierro de José Hernández son las dos obras de literatura gauchesca más importantes de nuestro país. Ahora bien, a veces pensamos que lo sabemos bien, lo que es el Martín Fierro, el gaucho, pero ¿quiénes eran estos tipitos, los gauchos? Bueno, lo primero que tenemos que saber era que eran descendientes de mestizos y de españoles, o sea, eran mestizos, mezcla de español con indígena. Suena fuerte decir mezcla porque parece que estoy hablando del perro, que no es ni pitbull ni ovejero alemán, pero bueno, para que nos demos una idea, para que hablemos en criollo, como digo yo. El gaucho era ese mestizo, descendiente de un indígena y de un español. Aparece en el siglo XVIII, hasta el siglo XIX, principios del XX también, y es importante saber que tenía un estilo de vida seminómada. ¿Por qué? Porque el gaucho le va a dar mucha importancia a su libertad. No se va a dejar atar a un sitio específico, sino que va a ser nómada, que va a tener como estilo de vida una libertad muy importante. De hecho, vamos a ver que a lo mejor tienen chozas muy humildes, porque no les interesa construir algo muy sofisticado, si al cabo de un tiempo capaz que se van. Y es importante que conozcamos que la guitarra era una extensión de su cuerpo, como también lo era la boleadora y el lazo, para domar al ganado. Acá tenemos un dibujito que elegí de un gaucho tocando la guitarra bajo el árbol. Me pareció muy lindo compartirlo. Algunos dibujos en mina de lápiz que nos ilustran mejor la vida de los gauchos. Fíjense que tenemos un caballo, que era su medio natural de transporte, desde luego, la boleadora. ¿Y qué otro elemento pueden identificar de él? Vamos a ver otro dibujo. El caballo, la boleadora. ¿Qué más elementos pueden observar en su vestimenta, tal vez?
El sombrero y el pañuelo. El sombrero, el pañuelo, muy bien. Sí. El chiripá. También. El chiripa. El chiripa. ¿Ustedes saben de dónde nace el chiripa? Que acá en Argentina, en América Latina le decimos chiripa, pero en realidad así se construyeron los primeros calzones de tela en la etapa de la Edad Antigua, en Roma, en la Roma antigua. Así eran los slips y las bombachas de esa época. Eran lo que nosotros llamamos hoy chiripa, así que es bastante más viejo que el gaucho, el chiripa. ¿Y qué otra cosa? No se ve ahí, pero el facón. El facón. El facón, que es ese cuchillo, esa navaja fuerte, poderosa para que ellos puedan matar a la presa. Espuelas. Las espuelas están más relacionadas con los vaqueros de Estados Unidos, pero también se utilizaban Las por botas de potro. Sí, bien. Y el poncho. No nos olvidemos del poncho. El poncho es una tradicional, todos, bueno, yo tengo ponchos porque hace mucho frío en esta clase de época del año, pero el poncho es un estilo de vestimenta propia de la zona andina, de Perú, de Bolivia, de Argentina también, del norte de Chile. Y el poncho es algo muy característico del gaucho. El poncho, el sombrero, el mate. También. ¿Vieron cómo estamos reconstruyendo en nuestra cabeza los estereotipos? Si hablamos del Martín Fierro, hay versos que no pueden faltar. Sí. Fíjense que está, el primer verso arranca mencionando a la vihuela. ¿Qué es la vihuela? La guitarra. Exacto. Martín Fierro sabe muy bien el significado que tiene este instrumento musical para un gaucho. Tenía que abrir su gran obra maestra introduciendo su guitarra, ¿sí? Porque era algo que adornaba y acompañaba al gaucho. Después, más adelante dice, mi gloria es vivir tan libre como el pájaro del cielo. Qué lindo. ¿Quién pudiera, no? ¿Quién pudiera? Por eso el gaucho vive de una manera tan austera, porque no necesita tanto, porque lo tiene todo. Si tiene a la vihuela, a la china, que era la mujer del gaucho, y la libertad. Chinas le decían a las mujeres de los gauchos. Sí. No, no, hay muchas dicen, no, le decían gauchas. No, le decían las chinas, las chinitas. Y también un verso destacado, más que famoso, creo que es un mantra, inclusive para muchos de nosotros, que los hermanos sean unidos, si no los devoran los de afuera. Sí. Yo digo, ¿no? Pienso, reflexiono. ¿Qué tanto puede representar este verso la historia de nuestro país, gente? ¿Cuántas veces, por pelearnos entre nosotros, los de afuera, vienen a golpearnos y fuerte? Pensemos en los unitarios y federales, pero año 2022, pensemos en las personas que se pelean o porque sos macrista o porque sos kirchnerista y mientras tanto tenemos una entidad bancaria como es el FMI pidiéndonos dinero todo el tiempo porque no logramos zafar de esa deuda, ¿no es cierto? Entonces, ese verso escrito y lanzado en un libro por primera vez en 1872, ¿cómo se puede traer a la actualidad? Creo que ese es el secreto de una obra literaria realmente magnífica, que pueda extrapolarse, que pueda funcionar en el 1800 y que también tenga sentido hoy en el año 2022. Ese sentido, esa perdurabilidad es lo que hacen al Martín Fierro lo que es hoy, una verdadera obra maestra. ¿Hasta acá me siguen o alguien quiere preguntar o acotar algo?
Muy bien. Nos quedan unos minutitos, así que yo me voy a adelantar. Pero ojo, Jota, no solamente eran gauchos, porque me preguntan, pero profe, ¿qué? ¿Solamente había gauchos? ¿Era solo literatura gauchesca? No, no. Si bien la literatura gauchesca es muy representativa de la zona pampeana, es muy representativa de la zona del litoral, si bien la figura del gaucho, inclusive celebramos el 10 de noviembre, el Día de la Tradición, gracias a José Hernández, pero la literatura del siglo XIX no debe solamente reducirse al gaucho o al Martín Fierro, no, ni al matadero, ni a la cautiva, sino que también había otros grupos literarios. Y de eso les voy a hablar a partir de ahora. A partir de la Revolución de Mayo, donde se empiezan a gestar las ideas de emancipación, de independencia, de soberanía política, la palabra soberanía muy clave, hubo grupos literarios que acompañaron esa coyuntura, ese contexto, y utilizaban las sociedades y los periódicos como un canal de difusión de estas nuevas ideas. Porque si queremos hacer una revolución, es importante que la gente nos acompañe, sino que voy a ir a hacer la revolución yo sola. No. El canal de difusión que hoy siglo XXI es el Twitter, Instagram, la televisión. Bueno, en esa época, no existiendo nada de esto, estaban las sociedades. Yo les pongo los años al final de cada una de ellas para que se den una idea más o menos, que son todas en los primeros 20 años del siglo XIX. La Sociedad Patriótica, la Sociedad Literaria de Buenos Aires. Todas ellas van a buscar la difusión de ideas, como si fuera lo que hoy llamaríamos hacer política. ¿Viste? Cuando alguien se reúne para tratar de convencer a un otro, bueno. Estas sociedades tenían esa función, no solamente política, sino que también tenían objetivos culturales y sociales. Entonces no eran solo gauchos, no fueron solamente gauchos en el siglo XIX. Y voy a hablar de Mariano Moreno. Los historiadores tenemos algo con Mariano Moreno, con Manuel Belgrano. Son como personajes que nos gustan mucho, ¿viste? Es como nuestro fetiche, no sé con qué compararlo. La verdad que no sé con qué compararlo. Es como, ¿no?, a los de física que les encanta Einstein, están enamorados de él. Bueno, nosotros estamos todos enamorados de Manuel Belgrano, Mariano Moreno, de Rosas. Es como esa triada. Hay una generalización. Somos muy poco originales los profesores de historia en realidad. Pero Mariano Moreno nos cae bien o no. No, es polémico. Fue un personaje polémico de la Revolución de Mayo. Porque fue el representante intelectual de la Revolución de Mayo. Era un liberal que se opuso a las ideas de Cornelio Saavedra, pero a diferencia de Cornelio, él las escribe, saca su propio periódico. Tal es así que el 7 de junio celebramos el Día del Periodista gracias a Mariano. Chicos, chicas, se está por cortar. Antes de que se corte, voy a finalizar el encuentro yo con el mismo link. En un minutito regresamos y continuamos, ¿sí? Ok.